Askurukipan takinitaki. Kipanay, Chiri. Waliki kallantan yani mauka qiptata kallantan. ¿Ya? Estamos viendo lo que son los números y hemos hecho una pregunta básica para que puedan repasar. Voy a escribir. Ya, esta es la pregunta que hemos hecho. Ya, y la respuesta, ¿no? Esto está en segunda persona. Entonces, ¿qué cambia aquí? Mara, ¿no? Mara hemos dicho que es año, ¿no ven? Entonces, podríamos utilizar cualquier otra palabra. Ahora, de la misma forma, dependiendo de la pregunta, ¿no? La respuesta vamos a cambiar. Y obviamente, la cantidad va a cambiar, ¿ya? Entonces, esos dos elementos va a cambiar en una pregunta, ¿ya? Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. A ver si han practicado. A ver. Nelly Waipa, Cuyaca Nelly, Humaca Oja Cuyaca Nitasa. Nayar ma kuyakita nitwa. Waliki, Hilata Héctor, Humaca Oja Hila Nitasa. Naya pa kuya No, no. Gila. Escuchen la pregunta. Naya Humaca Oja Hila Nitasa. Naya paya hilanitwa. Ya, esa es la contracción. A ver, Dani, Risi, Cañaviri, Cuyaca Dani, Humaca Oja Achila Nitasa. Nayaj ma achilanitwa. Ok, Waliki. Hilata Raúl Estefanos. Hilata Raúl Cauca Awichunitasa. Naya Hanium Achilatinatiwa. Ya, a ver. Tienen que estar atentos a la pregunta, ¿no? He preguntado a Chila, ¿no ven? Entonces no es lo mismo a Chila que a Huichu, ¿no ven? ¿Recuerdan? Ahora, está bien su pregunta, pero esa parte, ¿no? A ver, creo que cuando hemos aprendido familia hemos aprendido eso, ¿no? Haneu, ¿no ven? Hemos dicho que hay dos formas, ¿no? Haneu, ut, kituti. Esto es, no tengo, ¿no ven? ¿Ya? Lo otro es Haneu, y aquí especificamos, ¿no? Por ejemplo, Achila. Ay, se colgó mi máquina. Esto voy a borrar este último. No quiero escribir nuevamente. Kituti. Entonces no tengo. Otro Haneu. Achilaniti. ¿Ve? No tengo abuelo. Ya, ahora lo que ha querido responder nuestro compañero es esto, ¿no? Pero se ha equivocado a Huicha, ¿no? Entonces, Achila va a cambiar, ¿no? Pues, digamos, yo le pregunto, no sé cuántos guaguas tienes, ¿no? No tengo guagua. Entonces, Haniu guaguanicti, ¿no? Yo le pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? No tengo hermanos. Haniu gilanicti, ¿no ve? Entonces, lo único que va a cambiar es esto, ¿no ve? En función a la respuesta. Ya. Seguimos. Brenda, Everly, Cuyaca Brenda, Jauja, Piscinitasa. Nayax, Tunkamayani, Snidwa, ¿Tienes 11 gatos? sí. Bueno. Ahora aquí la Me tenía la pronunciación, boca ¿no? callejera. Ok, aquí la pronunciación de la X. ¿Cómo es la pronunciación de la X? Como Solo la J. X. Como J.
Ya, Como entonces no J. es como la X del castellano, ¿no? No es Nayax, ¿no? Sino es Nayaj, Nayaj. la J, ¿ya? Seguimos, a ver. Yolanda Mamani Gutiérrez, Culiaca Yolanda, Pauca Gilanitasa, Chacata Culiaca Yolanda, ahí estás. Pauca Gilanitas, Culiaca, Hilata. Naya. Pusi. Se. siga. Naya. Pusi. Mayan. Hilata. Ya, no tienes que adivinar, no, Gilanitiwa. listo. Naya Pusi Gilanitiwa. Naya. Pusi. May. Hilata. Niwa. Y Gilata Nitua, ¿ya? Gilanitwa. A ver, Culiaca Emma Mujica, Culiaca Pauca, Culiaca Nitasa, Emma Mujica, Culiaca, Pauca, Culiaca Nitasa, Nayapa Cullanitua. ¿ya? Culiaca Nit, ¿ya? Tiene que notarse la pronunciación, ¿ya? Walik, muy Naya, bien. Nayapa. Está bien. Ya, Culiaca Nitu, ya está bien. Walik, ¿quedó claro? ¿Alguien tiene duda todavía respecto a esto? ¿Quedó claro o no? Sí, licenciado, quedó claro. Ha quedado claro. ¿Ya? Cuestión de práctica, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que seguir practicando, ¿ya? Ahora, esto decía que está en segunda persona, una conversación de a dos, ¿no ven? Entonces, yo le pregunto a una segunda persona. Ahora vamos a hacer en tercera persona, ¿ya? En tercera persona. Lo voy a hacer aquí para que lo vean muy bien, ¿ya? Tercera persona. Jupa, jupaj, ¿eh? Cauca, maraniza. ¿Qué ha variado? A ver. La ta. Permisa. La terminación. En, ha Exacto, quitado ¿no? ta El y sufijo ta. ta, La aquí ya no pa y llevamos, la ¿no? nisa. Jupaj, no sé, a ver. Pa. Patunca, marani, wa. Entonces, lo único que ha cambiado, obviamente, el pronombre, ¿no? Sí, pronombre. Pero estamos diciendo que es tercero, pues no hay mucho que perder. Lo único que ha cambiado es aquí. Ya no utilizamos el sufijo ta. ¿No ven? Tampoco en la respuesta utilizamos el sufijo ta con elisión. Ya no utilizamos. ¿No ven? Entonces, directamente. ¿No? Pa cauca maraniza. Entonces, jupa patunca maraniwa. ¿No ven? ¿Queda claro? ¿Lo ve? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, ¿no ven? Está claro. Claro. Pues lo único que va a cambiar igual, no siempre vamos a preguntar Mara, ¿no ve? Vamos a preguntar cualquier otra cosa, ¿no? Y obviamente la cantidad también va a cambiar, ¿ya? Ahora aquí, jupa, no siempre voy a decir jupa, ¿no ve? Yo puedo utilizar miembros de la familia, ¿no ve? Tatamaj, gilamaj, cuyacamaj, pisimaj, no sé, ¿no ve? Entonces, esto van a estar atentos, ¿qué se pregunta? ¿Ya? Entonces, si yo digo tatama, voy a repasar simplemente para que algunos entren en la nota, ¿no? Tata es papá, ¿no ven? Si yo digo tatama, estoy diciendo tu papá, ¿no ven? ¿Sí? Tatama. Entonces, la respuesta no es tatama, sino es tataja, ¿no ven? Entonces, yo digo mi papá. ¿Correcto? Tu papá, mi papá, ¿no ven? Entonces, de la misma forma con cualquier miembro de la familia, ¿ya? Bien, repasamos. A ver, Cuyaca, Nelly, Guaypas, Quirupipan, Cuyaca. Yo pregunto No.
Te estoy preguntando, estoy saludando. Askurukipan Kuyakaneli. Askurukipanaya yatichiri. Tataman Sotipaj Kunasa. Tatahan sutipa Mariuwa. Waliki, Jupaj Kauqamaranisa. Hupaj Maguaranca. No, algo real, algo real, algo real. Pacalco tunca maraniwa. Waliki, Jumaka Okakuyakanitasa. Naya ma kuyakanitwa. Kuyakaman Sotipaj Kunasa. Kuyakitan sutipa Miriam Satawa. Kuyakamaj Kunaluririsa. Kuyakita yatichiriwa. Waliki, Kuyakitamaj Kauqamaranisa. Kuyakaja pusitunka baraniwa. Waliki, Kisinkam Kuyaka. Hikisinkam yatichiri. Ya, números, no tienes que estar ahí, no, Maya, Paya, Kimsa, no, nada. Son 12 números que tienen que aprender, ¿no ven? Ya, a ver, seguimos. Calle Ponce Patricia, Cuyaca Patricia, Esquiruquipan. Patricia. Chacata. Askurukipanay yatichiri. Ya, ahí estás. Asquiruquipan, Cuyaca, Jumaj, Cauca, Gilanitasa. Nayak pa Gilatanigua. Gilir, Gilaman, Sutipa, Kunasa. Jupak Sutipaj Gustavo Nariz Gustavo Ya, Gustavo Gilamaj, Caucamaranisa. Jupak Patunca Soctani Maranigua. Jupaj, Kunaluririsa. Jupak Yatichiri. Awaliki, Hikisinkam Culiacán. Ikisinkama Yatichiri. Muy bien. ¿Se ha comprendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte práctica también, ¿ya? Van a hacer una conversación con todo lo que hemos aprendido desde saludo hasta despedida, incluyendo cantidades en segunda y tercera persona, ¿ya? Hemos aprendido familia, hemos aprendido ocupaciones, números. ¿Qué más hemos aprendido? Acá, uca, yachichir. ¿Perdón? Acá, tu cat. Los pronombres demostrativos, ¿no? Ya, familia, ocupaciones, sí, hasta números. Ya son 3 cosas, pero incluyendo lo que son los pronombres demostrativos, posesivos, todo eso van a incluir en una conversación, ¿ya? Esta vez lo vamos a hacer bien rápido, lo que tenemos que aprender, números ordinales, ¿ya? Entonces, 5 minutos a partir de ahora, ¿ya? Entonces, ingresen a sus grupos. ¿Ya? ¿Cuántos somos? 87. Estoy conformando grupos al azar. Ingresen a sus grupos en este momento, ¿ya?
Muy bien, reanudamos la clase, reanudamos, ya están todos. Bien, he visto igual una gran cantidad de personas no han podido, o no, no es que no se han podido o no han podido, pero no han ingresado a sus respectivos grupos, ¿ya? Pues todo esto estamos capturando pantalla. Lo importante es que participen aquí, ¿no ven? Eso es el objetivo de estos pequeños grupos, ¿ya? A ver, vamos a empezar. ¿Por qué grupo? Voluntariamente, ¿qué grupo quiere participar? Tal vez equipo 24, pero no hemos terminado. Nos ha Ya, faltado pero tiempo. lo que han hecho, 24, a ver. Ujú. A ver, María Helen y Nelly Guaypa, adelante. Ya. Askiuripikanaya, askiurikipan, más Ascriuquipana y Culiaca. kun sutimaja, Nayaj, Sutijaj, María. María, kun luritasa, Nayaj, Yati Kiritwa. Humasti, naya, mankapayiritsa, mankapayiritwa. Kullaka, kun sutimaja, kun sutimaniwa, Mamajan, Sutipaj, Lourdes. jupa, jaucamaranisa, Jopaj, Pescatún, Camayani, Maranigua. waliki kullaka María, karurkama. Carurcamay, Culiaca. Ya, a ver, Cuyaca Delia, Paola, Huanca, Liz Mengoa, grupo 8. Mi compañera no parece. Acá estoy, acá estoy. Ya, empiecen. Aski aloakipan Culiaca. Aski, Pirukipana y Cuyaca. Unas timaja. Nayak, Liz. Una luririta, ¿no? Bebito va a llorar después. Nayak, Abnakeri. Una carita. Cauca maranitaza. Nayak, Tunka Kinsa Soktani. Ay. Waliki Culiaca. Upa kitisa. Kupak, Kuyakawa. Culiaca macuna luririza. Perdón, no te escuché. Culiaca macuna luririza. Kuyakawa. Arkateriwa. Alhatiriti. Baliki. Ajá. Kun hikisin kama Culiaca. Inkisi kamana, kapanay, inkisi kama, Kuyaka. Hikisin kama. Ya, números, creo que, no sé si fue Delia o Kim Satunkani, Sohtani, algo así, ¿no? Tienen que practicar, ¿no? No es así la forma de decir 36, ¿no ven? Entonces, Kim Satunka, Sohtani, la terminación ni simplemente va al final, ¿no ven? Eso van a tener en cuenta, ¿ya? A ver, Gilata Richard Callisaya, ¿con quién estás? ¿Qué grupo estabas? Askyrikipan Yatichiri. Askyrikipan. Culiaca Esmeralda Piu. Naya, ya. Grupo 6. Culiaca Esmeralda Ramos. Pallantapjam. Aski Urukipan Gilata. Askyrikipanay Culiaquita. Kuman Sutimaj Kunasan. Nayan Sutijaj Richard Callisayatua. Human Kunas Sutimaja. Nayak Sutimaj Esmeralda. Tataman Sutimaj Kunasan.
Tatahan sutipaj Martín Callisayanua. Tatapaj kunaluririsa. Tataja Ewirinua. Tatapaj kauka maranisa. Tatahan Sohtap Pusitunka Maranua. Waliki hilata. Walikay Culiaquita. Taquispao Yatichiri. Oleg, Esmeralda, hay que practicar los sufijos posesivos, ¿ya? Entonces le has preguntado a Richard de esta forma, ¿no? Tatapaj, ¿eh? Cauca, ¿no? Cauca, ya digamos. Continúa. Tatapaj, ¿qué estás diciendo aquí? Su papá. ¿No ve? Pero en realidad le estabas preguntando tu papá, ¿no ve? Entonces, tatama, ¿no ve? Por eso hemos hecho repaso hace un momento esto, ¿no ve? Sí. Entonces, eso, no solamente has hecho uno, sino en todas las preguntas Sí, sí. lo has hecho con sufijo pa. Ya, entonces, practica eso, ¿listo? Ya. Muy bien, un grupo más, después pasamos al siguiente. A ver, grupo 9, Charles Mendoza, Raúl Estéfanos. Ah, ya, Charles, Raúl Estéfano. Ya, empieza. Gisa. Allá, Tapjam. Quiero que kipan Charles. Askurikpan Hilata Raúl. Kuma ¿Cuál? Cauca Cantasa. ¿No te escucho volver a repetir? Hilata Cauca Puchanitasa. Janiu Utjatiti. Liki Aniu Puchanikiti, ya. Me voy a orinar. Hilata Raúl. Jumaj Cauca Maratasa. Nayaja Pescatún Payan Maranitua. Umasti. Naya Piscatunca Maranitwa. Waliki Hilata Hakisin Kama. Tisin Kama, Charles. Waliki. Walik, muy bien. Van a seguir practicando, ya todos. ¿Listo? Ahora vamos a aprender lo que son los números ordinales, ¿ya? Números ordinales. Esto ya hemos adelantado cuando hemos utilizado la diéresis, ¿no? Entonces vamos a hacer recuerdo, ¿ya? Entonces hemos aprendido los números naturales, ahora los números ordinales. Los números ordinales son cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no ven? Números ordinales, ¿ya? Entonces, ahora, en Aymara, para expresar los números ordinales, hay una regla básica, ¿ya? Entonces, la regla dice, si el número termina en la vocal A o en la vocal I, la terminación los reemplazamos, estos dos vocales, por iri, ¿ya? Iri. Si el número termina en la vocal U, entonces reemplazamos por uri, ¿ya? Solamente tenemos esos tres vocales, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Iri, uri. Entonces, vamos a la práctica. Maya es el número 1, ¿no ven? Maya, 1. Pero yo quiero expresar primero, número ordinal. Entonces, termina en la vocal A. La regla dice iri, ¿no? Entonces, borramos la vocal A y ponemos iri. Mayiri, ahora esto ya significa primero, ¿no ven? Paya, 2, ¿no? Igual termina en vocal A. Entonces, para expresar segundo, pondremos por iri, ¿no? Segundo.
Muy bien. Hagan hasta el número décimo, perdón, hasta el décimo. A ver, escriban todos hasta el décimo. El lapsam taqini. Cuat ullarani pata, ¿ya? Escriban hasta el décimo. ¿Alguien ya ha terminado? Ya. ¿Ya? ¿Alguien? A ver, lea. Sí. Mayiri, payiri, kimsiri, pusiri, peskeri, sohtiri, pakalkori, kimsakalkori, yatunkiri y tunkiri. Ok, Walekiu. Kitimpis, a ver. Mullaranepam. Yo, A ver. Mayiri, Payiri, Kimsiri, Pusiri, Pestiri, Sustiri, Pacalcori, Kimsacalcori, Yatunkiri, Tunkiri. Ya, Walik, a ver, Kilata. Yatichiri, A ver, Mayiri, Payiri, Kimsiri, Pusiri, Pestiri, Sohtiri, Pacalcori, Kimsacalcori, Yatunkakiri y Tunkiri. Walik, muy bien. Ahora, 21º, no, 11º, 12º, a ver, hagan hasta el 20º. Que es Abraham. Muy bien, ya han terminado. A ver, ¿quién quiere leer? Doris. ¿O quién quiere leer? Ya a ver, Judith Mariscal. Tunka mayaniri, tunka payaniri, tunka kimsa niri, tunka pusiniri, tunka pescaniri, tunka suxtaniri, tunka pakalkuniri, tunka kimsa kalkuniri, tunka yatunkaniri y patunkaniri. Ya, Patunkiri, ¿no? Tunka. Patunkiri. ¿Alguien más? ¿Quitis? Naya yatichiri. Ya, Ullaranim. Tunka mayiri, tunka payiri, No. Algo está mal. A ver, alguien. ¿Quitis? A ver, Ullaranim. María Elena. Ya, María Elena. Tunka mayaniri, tunka payaniri, tunka quinsaniri, tunka pusiniri, tunka piscaniri, tunka sohtaniri, tunka pacalcuniri, tunka quinsalpalcalcuniri, pallatunkiri, tunka patunkiri. Patunkiri. Ya, ya me estaba. Ya, el anterior faltaba el ni, o sea, normal, ¿no ven? Entonces, ¿cómo se dice el número 11, ¿no ven? Entonces, el número 11 se dice tunka mayani, ¿no ven?
Entonces no hay que omitir este ni. No estoy en Kamaya niri, así. ¿Ya? Entonces maya ni. Entonces aquí es donde cambia. ¿Lo ven? ¿Queda claro? ¿No ven? Anahayam. ¿Alguna pregunta respecto a los números ordinales? Ya, Walik, muy bien. Entonces, hasta aquí hoy día, ¿ya? Van a seguir practicando números, nunca digo, no se van a olvidar todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, como ya es costumbre, vayan encendiendo sus micrófonos. Hailint Oñan Hichu, ¿ya? Cantamos hoy día. Ahora vamos a cantar del 11 al 20, ¿ya? Del 11 al 20. Pues son puros números, ¿no? Entonces dice, ¿no? Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pesani kan armasimti. ¿No ven? Ya, todos. Maya, paya, kimsa. Tunka mayani, payani, Tunka kimsani, tunka pisani, tunka mayani,